En agosto del 2024, los mercados financieros del mundo entero colapsaron en cuestión de horas. El índice Nikkei de Japón cayó un 12% en un solo día. Esta fue la peor caída desde 1987. El S&P 500 en los Estados Unidos también se desplomó. Los titulares hablaban del pánico, de la crisis, de una recesión inminente, y la mayoría de las personas no tenían ni la menor idea de qué estaba ocurriendo. La respuesta no estaba en Wall Street, estaba en Tokio. Lo que ocurrió ese día fue la consecuencia de décadas de dinero barato en Japón, de millones de inversores que habían construido estrategias enteras sobre una sola premisa, que Japón nunca iba a subir sus tasas de intereses. Pero cuando esa premisa dejó de ser cierta, todo lo que estaba construido sobre ella comenzó a derrumbarse inmediatamente. En este video vamos a explicar por qué las decisiones del Banco de Japón afectan los mercados en los Estados Unidos, qué tiene que ver eso con los bonos del Tesoro americano y qué significa todo esto para los que tienen ahorros, inversiones o una hipoteca en los Estados Unidos. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender primero por qué Japón llegó a tener tasas de intereses en cero o incluso negativas durante 3 décadas. En los años 80, Japón vivió en una de las burbujas económicas más grandes de la historia moderna. Los precios de las propiedades y de las acciones subieron a niveles absurdos. En 1989, el valor total del mercado inmobiliario en Japón era 4 veces el valor de todo el mercado inmobiliario de Estados Unidos. La tierra debajo del Palacio Imperial en Tokio valía teóricamente más que todo el estado entero de California. Pero en 1990 esta burbuja explotó. Los precios cayeron, los bancos quebraron, las empresas cerraron y Japón entró en lo que los economistas llaman la década perdida, que en realidad fueron 2 décadas perdidas o casi 3. Para reactivar la economía, el Banco de Japón bajó las tasas de intereses hasta cero. La lógica detrás de esta estrategia era simple. Si el dinero que se presta no cuesta nada, las empresas y los consumidores pues entonces van a pedir dinero prestado, van a invertirlo, van a gastarlo y la economía va a ir subiendo. Pero la economía japonesa nunca arrancó con suficiente fuerza y el banco japonés se quedó atrapado en esas tasas bajas por décadas. E incluso en algún momento estas tasas llegaron a ser negativas. Los bancos comerciales tenían que pagar al Banco de Japón por guardar su dinero. El objetivo era forzarlos a prestarlo en lugar de guardarlo. Fue un experimento sin precedentes en la historia económica moderna. Y aquí es donde entra el concepto más importante de este video, el carry trade del yen. El carry trade es una estrategia muy sencilla. Si puedo pedir dinero prestado en Japón pagando 0% de interés y con ese dinero comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos que pagan 5% de interés aproximadamente, en realidad toda esa ganancia es completamente libre porque no tenemos que pagar absolutamente nada de interés al banco japonés de vuelta. Ahora imagina si hacemos eso con 100 millones de dólares a 5% de interés, son 5 millones de dólares al año. Y si lo hago con 1.000 millones de dólares al 5% serían 50 millones de dólares al año y sin tener que devolver nada de estas ganancias al Banco de Japón. Por esta razón, durante décadas, inversores de todo el mundo, fondos de cobertura, bancos, gestoras de activos, hicieron exactamente eso. Pedían prestado dinero en yenes a casi cero costo, convertían esos yenes a dólares y compraban los activos americanos, los bonos de tesoro, acciones, propiedades, y el truco funcionaba siempre que el yen se mantuviera débil y las tasas japonesas siguieran en 0%. El tamaño de estas posiciones era enorme y se estima que el carry trade del yen llegó a representar varios miles de millones de dólares en posiciones abiertas a nivel global. No era un secreto de Wall Street, sino que era una estrategia tan conocida y tan extendida que se había convertido en parte del funcionamiento normal de los mercados financieros internacionales.
Japón además se convirtió en el país extranjero que poseía la mayor cantidad de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A principios de 2024 tenía aproximadamente 1.1 mil millones de dólares en bonos americanos. China, que siempre aparece en los titulares como el gran acreedor de Estados Unidos, en realidad tiene menos, y el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos es Japón. Durante décadas, el Banco de Japón repitió la misma postura. Las tasas se van a mantener bajas y era casi un artículo de fe en los mercados, pero algo cambió. Después de la pandemia, la inflación llegó a Japón por primera vez en décadas. Los precios subieron, los salarios empezaron a subir también, y esto es algo que Japón no había visto en más de 30 años. Y así, el yen se había debilitado tanto contra el dólar que las importaciones se habían vuelto extremadamente caras para los japoneses. Y aquí fue donde el Banco de Japón tomó la decisión de empezar a normalizar las tasas de intereses. En marzo del 2024 subió la tasa de interés por primera vez desde el 2007 de negativa a 0.1%. Ese mismo año, en julio del 2024, la subió nuevamente a 0.25%. Y luego en enero del 2025 la subió nuevamente a 0.5%. Estos números parecen pequeños comparados con las tasas de interés de la Reserva Federal Americana, que ha estado cerca de los 5.5%, pero para Japón, pasar de cero a medio punto en menos de un año fue un cambio sísmico. Esta fue la señal de que la era del dinero gratis en yenes estaba por terminar. Con la subida de estas tasas de intereses por el Banco de Japón, algo muy específico ocurrió, y es que el yen se comenzó a fortalecer rápidamente. Ese fortalecimiento del yen fue devastador para todos los que tenían posiciones de carry trade. ¿Por qué? Porque habían pedido prestado en yenes y ahora tenían que devolver esos yenes más intereses, pero además los yenes valían más que cuando los habían pedido prestados. Su deuda había subido en términos reales. Así que para cubrir esas pérdidas, los inversores tuvieron que vender lo que tenían, las inversiones que habían hecho en el mercado americano, los bonos de tesorería americana y diferentes activos en todo el mundo. No porque esos activos fueran malos, sino porque necesitaban el dinero para poder pagar sus deudas en yenes más el interés. Fue una venta masiva y simultánea de activos globales, no porque la economía estuviera mal, sino porque millones de inversores estaban liquidando posiciones al mismo tiempo. Eso explica el colapso de agosto del 2024. En un solo día, el mercado de valores de Japón cayó 12%. El S&P 500 perdió 3%. Los mercados de Corea del Sur, Taiwán y Europa también cayeron fuertemente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los bonos de los Estados Unidos y con tu vida diaria? Bueno, pues el impacto en los bonos de tesoro americano es el punto que más directamente afecta a las personas que viven en los Estados Unidos. Japón tiene 1.1 mil millones de dólares en bonos americanos. Si Japón sigue subiendo sus tasas de interés, los inversores japoneses tienen ahora una alternativa que antes no existía. Ahora pueden ganar intereses razonables comprando bonos japoneses en su propia moneda, sin el riesgo del tipo de cambio. Eso significa que tienen menos incentivos para mantener bonos americanos. Si Japón empieza a vender los bonos americanos que tiene o simplemente a no renovarlos cuando venzan, la demanda por esos bonos cae. Y cuando la demanda cae, el precio baja. Y cuando el precio de un bono baja, su rendimiento sube. Más rendimiento en los bonos del tesoro significa tasas de intereses más altas en toda la economía americana. Hipotecas más caras, préstamo para autos más caros, tarjetas de crédito más costosas, etc. En términos simples, las decisiones del Banco de Japón en Tokio tienen un efecto directo sobre cuánto paga alguien en Houston o en Los Ángeles por su hipoteca. También hay otro efecto más inmediato, y estamos hablando de la volatilidad en los mercados de acciones. Cada vez que el yen se fortalece así de golpe, es una señal de que el carry trade se está deshaciendo.
y de que los mercados de acciones van a tender a caer. Y esto no significa que les esté yendo mal a las empresas americanas, sino que los fondos que ya tienen posiciones en el carry trade necesitan ser vendidos para cubrir sus pérdidas en yen. Es una conexión invisible, pero real entre los tipos de cambios del yen y el valor del portafolio de inversión de millones de americanos. De aquí en adelante, el Banco de Japón ha dicho que seguirá subiendo las tasas si la economía lo permite. Los analistas estiman que las tasas de interés japonesas pueden llegar a 1 o a 1.5% en los próximos años. Esto todavía es muy bajo en términos históricos, pero es suficientemente alto para seguir presionando al yen y al carry trade. Eso no significa que vaya a haber un colapso. El mercado ya sabe que Japón está subiendo las tasas de interés y el elemento de sorpresa de agosto del 2024 ya no existe. Los fondos que tenían posiciones grandes en carry trade han reducido esas posiciones significativamente. El proceso de ajuste ya está en marcha. Pero sí significa que la era en que el dinero japonés fluía libremente hacia los mercados americanos, manteniendo las tasas de interés bajas y los precios de los activos altos, está llegando a su fin. Para los que tienen inversiones, la diversificación sigue siendo el mejor seguro. Y para quienes tienen o quieren una hipoteca, entender que las tasas de interés americanas están en parte influenciadas por lo que pasa en Tokio ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Este es el tipo de conexión entre economías que normalmente no aparece explicada en los medios en español, pero que afecta de forma concreta y directa a millones de personas en los Estados Unidos. Entender estas conexiones no requiere ser economista, requiere saber dónde mirar y cómo interpretar lo que ves. Y eso es exactamente lo que tratamos de hacer en este canal, traducir lo que está pasando en los mercados globales a un lenguaje que tiene sentido para quien está construyendo su futuro financiero en este país.